Hola de nuevo, desde Bogotá tenemos la oportunidad de compartir este último video de la introducción a la moralidad en la filosofía del derecho, parágrafo 114 de la obra. En este numeral, como es también costumbre del autor, se nos va a presentar los aspectos del derecho de la voluntad moral en tanto como exposición de la voluntad moral a lo largo de todos los capítulos. Tal y como siempre lo hace el autor, y como debemos tener en cuenta, este momento no es simplemente, digamos, como el cierre de la introducción, sino que de alguna manera recopila o define de manera muy precisa los momentos que ha venido deduciendo el autor en toda la introducción y que por otra parte nos sirven como principio introductorio a propiamente el desarrollo de toda la sección. Entonces es muy importante este momento. Tal y como es también tradicional en el autor nos va a presentar tres grandes momentos que se identifican con tres aspectos especulativos del movimiento del capítulo. En un primer momento aparece el derecho moral abstracto, por decirlo así, o la forma o el elemento formal de la acción. Es un aspecto en el cual aparece la singularidad de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a abordar primeramente la consideración de la existencia concreta e inmediata de la acción moral, en tanto que esa acción aparece como un contenido mío, propio, es decir, en tanto que expresa el propósito de la voluntad subjetiva. Es decir, o dicho en otras palabras, yo estoy en lo que me propongo y de lo que yo soy responsable. Es el primer capítulo de la moralidad que aborda el problema del propósito y la responsabilidad. El segundo aspecto de ese primer capítulo tiene que ver con la particularidad en el contenido interno de la acción, es decir, el carácter universal determinado para mí o el valor de la acción en tanto que es mi intención. Ese valor universal de la acción para mí es la validación que hace el agente en la medida en que busca sustentar de manera universal la acción. Se trata de la cuestión que da lugar al capítulo de la intención y el bienestar. Ello aparece entre los parágrafos 119 a 128. Obviamente, estamos hablando en este capítulo del contenido como un fin particular mío y de mi existencia particular a través del bienestar. Muy bien, entonces ese otro momento me va a permitir al final ya introducirnos al tercer momento del gran parte de la moralidad, que se refiere al contenido de la acción en tanto interna o universal. Es decir, en tanto que ese contenido de la acción va a ser elevada a la objetividad o a la universalidad en y para sí. Ese último momento es el fin absoluto de la voluntad, es decir, la definición del bien, es decir, la consideración de la acción no solamente como un propósito formal o como una búsqueda de un contenido particular, sino ya como un ámbito objetivo. Desde esa perspectiva va a aparecer en la parte final de todo el capítulo la reflexión de la esfera formal como oposición, como limitación, como distinción entre la voluntad moral que actúa y el concepto universal que pretende realizar, o el bien universal que pretende
que pretende realizar y que por ello aparecerá el tema de lo malo, de la limitación. Se trata entonces en todo este gran capítulo, en todo este gran aparte, en toda esta dinámica de la moralidad, de un movimiento, de un proceso a través del cual se mostrará la búsqueda de identificación entre el elemento formal de la acción y la universalidad de la acción, entre el concepto inmediato de de la voluntad moral y su universalidad progresiva en búsqueda del bien. Y obviamente ese proceso buscará una adecuación o una unión entre esas dos dimensiones. Esa elevación se plasma en un proceso que va a terminar, en último término, en una dinámica que nos llevará a la eticidad. Esa dinámica es doble. ¿Por qué? Porque por una parte se busca el bien universal, se procura y se ve la búsqueda de la gente que busca hacer real, hacer concreto el concepto de la universalidad. Pero como el que actúa, el agente que actúa es un sujeto, el agente que actúa es una voluntad moral individual, pues aparecerá un proceso que yo llamo dramático, un proceso de inadecuación entre el agente que actúa, y por otra parte el bien que persigue, el concepto universal que persigue, la ley moral que persigue. Y por eso es dramático, porque aparece el escenario de la insuficiencia, precariedad, limitación en esa búsqueda activa del bien, lo cual pasará por la experiencia del mal. Ello ocurre ya al final del proceso y acabará con el capítulo que se llama El bien y la conciencia moral, entre los parágrafos 129 a 141. Ese desarrollo de la búsqueda entre el vínculo entre la particularidad y la universalidad, esa dinámica que buscará, que nos mostrará la inadecuación entre toda la acción y la búsqueda del bien universal, nos llevará a la dialéctica de la conciencia moral, que conduce en último término a su superación en la eticidad. En ese sentido, mis queridos muchachos y mis queridos compañeros estudiantes de este curso de la filosofía del derecho, hemos presentado toda la introducción completa, parágrafo por parágrafo, de la moralidad. Es sumamente interesante porque fijémonos cómo Hegel siempre nos muestra de manera especulativa, de manera lógica, toda una teoría de la acción. Y una teoría de la acción que en último término va a rescatar la riqueza de la moralidad, pero al mismo tiempo su inadecuación, su contradicción y la búsqueda del bien, en la cual va a aparecer la experiencia del mal. Por ello, como ya hemos indicado en varios videos anteriores, va el autor a mostrarnos la dialéctica y va a citar explícitamente la dialéctica de la conciencia moral y de la perspectiva moral del mundo que aparece en la fenomenología del espíritu. Tenemos en este sentido que tener como dos lecturas, creo yo. Una lectura que sea comprensiva de la dialéctica fenomenológica que aparece en la obra de 1807, en la Fenomenología del Espíritu, pero también tener siempre en la cabeza que esta obra en la filosofía del derecho va a mostrar la dinámica especulativa, va a mostrar una deducción de la acción moral y por ello siempre va a tender hacia la eticidad.
Otro elemento que no podemos perder de vista y en el cual yo quisiera insistir es en la recuperación de la moralidad en el ámbito de la eticidad. ¿Qué nos quiere decir eso? No olvidemos nunca que Hegel siempre va a conservar la moralidad, es decir, el espacio de los propósitos, de los fines, de los intereses particulares, como una de las dimensiones que va a dar legitimidad al Estado, a la sociedad civil, al ámbito de la eticidad. Eso es muy importante porque una crítica injusta que siempre se le ha hecho a Hegel es que en el ámbito del Estado, en las instituciones políticas, desaparece la subjetividad. Nada más falso, nada más equivocado, nada más injusto con el autor alemán, porque todo lo que nos ha insistido a lo largo de toda esta amplia introducción es la necesidad lógico-especulativa de la subjetividad, de la moralidad, como un derecho que se conserva y que será necesario en el ámbito de la eticidad y al cual no podemos renunciar. El sujeto, el ciudadano en el estado político va a ser el sujeto moral que desea y que exige un derecho de su voluntad subjetiva, que reclama ser vitalidad de las instituciones políticas, que va a ser fuente de la expresión de la búsqueda de reconocimiento en la sociedad civil, que va a ser fuente de legitimidad entonces de la dinámica en la construcción de la ley en ese momento específico de la creación de la ley a partir del ámbito del Estado. Entonces, por ello es muy importante que tengamos en cuenta y recorramos de una manera sumamente juiciosa, rigurosa, pero también, digo yo, apasionada los parágrafos de todo el capítulo moralidad, porque ellos son la base de las instituciones de la eticidad, tanto en la sociedad civil como el Estado. Muchas gracias por seguir esta serie de videos. Ha sido un recorrido que he procurado hacer con detenimiento, con juicio, con atención y con mucha fineza a fin de recorrer cuidadosamente los momentos específicos de la obra del autor. Espero que nos encontremos juntos de nuevo en algunos parágrafos que comentaré en la sección Estado y espero que podamos todos seguir aprendiendo juntos de la mano de estos apasionados profesores, lectores, estudiantes permanentes de la obra de Hegel. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradezco enormemente la participación de John Larry por exponernos la primera parte de la moralidad, que concierne el parágrafo 105 al 114, incluyendo la transición del derecho abstracto a la moralidad. Y espero que les esté gustando el curso, espero que les ayuden en sus investigaciones. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.